de los temas, usted lo ha reportado aquí, lo hemos reportado en todas las ediciones de Noticias Caracol, ocurrió el fin de semana o se conoció el fin de semana con una persona tal vez de las más respetadas en la rama judicial, de las más respetadas en la institucionalidad colombiana, que es el magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Ibáñez, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, que hace parte de la Corte Constitucional. El país tiene una rama judicial conformada por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, está el Consejo Antiguo de la Judicatura, hoy de Comisión Judicial, que es la que maneja la parte administrativa, y está la Corte Constitucional, que fue creada en la Constitución del 91 como parte de esas instituciones para preservar la Constitución. ¿Qué fue lo que pasó con el magistrado Ibáñez? Recordemos un poco. El magistrado Ibáñez denuncia a través de una carta al presidente de la Corte Constitucional que al parecer presuntamente está siendo interceptado ilegalmente, no solo él, también su esposa, y esto pues ha desatado toda una ola de reacciones, de hecho partiendo de las cabezas de las altas cortes y pasando también, por ejemplo, por inclusive ayer la JEP y también el presidente de la República. En este momento sí. hay una reunión entre Carlos Ramón González, que es el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es la entidad del Estado que hace inteligencia y sobre la cual caen todas las miradas hoy. Está reunido con el presidente de la Corte Suprema, donde también hay sospechas de ese tipo de seguimientos e interceptaciones ilegales. Pero más allá de eso, repito, la idea es a esta hora de la mañana aquí en Caracol Ahora, en Noticias Caracol Ahora, poder hablar con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien amablemente ha decidido conversar con nosotros de esta situación. Magistrado Ibáñez, es un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. Juan Roberto, muy buenos días, muchas gracias a usted y muchas gracias igualmente a Juan Camilo y a la audiencia de Caracol. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Antes de cualquier cosa, magistrado, ¿cómo está usted? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está, digamos, dirigiendo su rutina, su vida, e inclusive algo que tocó su vida familiar, porque usted también lo denunció? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, ¿no? Yo estoy muy tranquilo. Este tipo de situaciones no lo pueden a uno afectar en absoluto, porque un juez, y en mi caso como magistrado, tengo que mantenerme sereno y tranquilo para actuar con absoluta transparencia, imparcialidad y objetividad, siempre he dicho, alejado de cualquier, primero prevención y a su turno cualquier otro tipo de presión. Y ese es un asunto que yo debo manejar igualmente con mi familia, con mis hijos y con mi esposa. Ante todo yo soy un padre de familia y tengo que velar por ellos, pero nuestra rutina ordinaria con ellos, con mi esposa y con mis hijos, todos, pues es la misma rutina ordinaria que haga un padre de familia y que cumple a su turno con las funciones como magistrado de una alta corporación a la cual yo me honro en pertenecer. Pero en todo caso, yo considero siempre que el juez debe apartarse totalmente de cualquier tipo de presión. Si existe, si se formula, si se presenta, es su obligación, eso sí, entregar la información a quien corresponda, como yo lo he hecho en su oportunidad, para que si hay lugar, si eso puede generar alguna situación que es además de irregular, deba ser objeto de investigación, por ejemplo, judicial, pues adelanten las autoridades correspondientes las investigaciones a que haya lugar. En mi caso, yo estoy tranquilo, sereno, no tengo ninguna controversia absolutamente con nadie, respeto íntegramente a mis compañeros, a todas las personas, incluyendo a aquellas que esperan de nosotros tranquilidad, serenidad y paciencia para adoptar decisiones que en derecho correspondan en garantía del orden constitucional y en garantía y efectividad de sus derechos. En ese mismo sentido, magistrado, hablamos con el magistrado Jorge Enrique Ibáñez aquí en Caracol, Noticias Caracol Ahora. La misma pregunta, pero en su rutina en la Corte, en su oficina, ¿ha cambiado en algo? ¿Se ha alterado después de conocer y de tener esas sospechas de seguimientos y de interceptaciones? En absoluto. Nosotros seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones, seguimos revisando nuestros expedientes por medios digitales, por supuesto, que es como hoy está absolutamente toda la actuación judicial, por lo menos en la Corte Constitucional.
seguimos proyectando nuestras decisiones para someterlas a consideración de nuestros compañeros de salas de revisión o de sala plena. Y la rutina es exactamente la misma, porque vuelvo a repetir, nosotros como jueces debemos tener el temple, pero también la tranquilidad y la serenidad necesaria para obrar con objetividad e imparcialidad, alejados de cualquier prevención o de cualquier presión. Claro, entendiendo, magistrado Ibáñez, que hay una reserva por una investigación, que todo es objeto de investigación, pero ¿cómo le cambia a uno la vida cuando tiene sospechas de que está interceptado, de que sus comunicaciones están infiltradas o están siendo escuchadas por otro? Es decir, cuando usted se da cuenta de eso, ¿qué es lo primero que piensa? Pues mire, le voy a poner un ejemplo, Juan Roberto. No me lo han preguntado así especialmente, pero no es la primera vez que a mí particularmente me ocurre. No sé si ustedes se acuerdan que yo fui el presidente del Tribunal de Ruta del Sol que tenía que resolver una controversia en su momento entre Odebrecht y la ANI. Sí. Y en ese momento, cuando estábamos trabajando, procesando con nuestros compañeros de tribunal unas pruebas que fueron decretadas y valorándolas para tomar una decisión, en mi caso particular, fui objeto, uno, de intervenciones telefónicas, de intervenciones en mis comunicaciones y al mismo tiempo de seguimientos que pudimos observar a través de una serie de vehículos cuyas colores, marcas y al mismo tiempo placas pudimos identificar y luego poner en conocimiento de las autoridades para llegar a la conclusión de que había en ese momento unas actuaciones ilegales y unos seguimientos. Pero eso no nos perturbó para continuar nuestro trabajo como jueces, en esa época como árbitro de la Cámara de Comercio, para poder seguir practicando las pruebas que eran pertinentes y conducentes, valorarlas y adoptar la decisión que en derecho correspondía, como fue la que adoptamos el 6 de agosto del año 2019. Razón por la cual sobre esto yo tengo una gran experiencia. Y la primera experiencia como juez es que debe mantenerse incólume, totalmente separado de esas intervenciones, de esos seguimientos, etcétera, porque de lo contrario uno no podría cumplir objetivamente con sus funciones. Uno tiene que estar alejado de cualquier prevención o de cualquier presión. Y eso es lo que actualmente sucede. En el caso de la Corte, todos tenemos que mantenernos alejados de esas prevenciones, porque si uno se aleja de ello, deja de cumplir con su obligación. Segundo, se convierte en víctima y resulta que los jueces no estamos para convertirnos en víctimas, nosotros estamos para administrar justicia. El juez no es parte de un proceso, es el juez. El juez no debe entrar en controversia con las partes, con los accionantes o con los intervinientes. Del juez espera que haya una decisión que justamente resuelva una controversia para garantía y tranquilidad, uno, de la seguridad jurídica que se demanda y en segundo lugar, para el mantenimiento, en el caso de la Corte Constitucional, del orden constitucional y del Estado de Derecho. Y a su turno, la gente demanda que haya jueces, además de todos, que tengan el conocimiento pleno y que no se afecte absolutamente por nada cuando tiene que resolver una controversia de una persona en particular, en donde tiene que decidir a quién le corresponde en justicia lo que en derecho corresponde. Y en ese sentido, tiene que obrar con absoluta tranquilidad. Esa es la situación con la que yo obro en este instante. No entro en controversia con nadie, con las partes, con los sujetos procesales, con los accionantes o con los intervinientes, ni puedo entrar en controversia con algún funcionario público, cualquiera que sea su condición, por muy respetado que él sea, porque eso nos obliga en esas circunstancias a alejarnos de cualquier opinión que ellos den en relación con nuestro trabajo. Muchos de ellos a veces critican nuestro trabajo o lo alaban, si se puede decir así, utilizar ese término. Nosotros no podemos obrar de acuerdo con afectos o con pasiones y sencillamente nada de lo que digan puede ser objeto de presión positiva o negativa para obrar en determinado sentido, a favor o en contra. Tenemos que ser absolutamente imparciales. En esa misma vía y en la pregunta que le hacía Juan Roberto, magistrado Ibáñez, usted se hizo la pregunta, ¿el por qué usted? ¿Qué intención tendrían de interceptarlo a usted? Sí, nos hemos hecho esa pregunta, pero esa respuesta a esa pregunta, a partir de que haya una investigación judicial, pues la hemos respondido
a los investigadores, y eso fue lo que hicimos el lunes y lo hicimos ayer, tanto los funcionarios que trabajan en mi despacho como yo, y ya es objeto de investigación verificar y contrastar esa respuesta que hemos dado a los hechos que se han presentado, y como fundamento en ello, pues que en ese caso el investigador, los funcionarios de investigación criminal determinen lo que consideren que corresponda. Ahí, en ese sentido también, magistrado, lo que usted entregó, lo que su equipo entregó a los investigadores, pues es una cadena de pruebas para demostrar que ustedes están interceptados y seguidos. Pues nos han consultado sobre unas informaciones, nos han verificado, nos han preguntado sobre los hechos, el modo, el tiempo, el lugar en que ocurrieron, y nosotros nos hemos limitado a contestar sobre esas preguntas que nos han formulado. Esas ya están en conocimiento de las autoridades competentes. Entendiendo y reitero la recomendación que usted nos hace, por obvias razones de que hay una reserva judicial, una investigación, de Juan Camilo, que nos decía el magistrado, pero es que el presidente le dijo a usted ingenuo en un trino, y usted dice, yo no quiero entrar en controversias, pero dijo, hombre, deje de caer en ingenuidades, que no es el gobierno el que lo está chuzando. Pues no lo dice así, que lo está interceptando o siguiendo. Esas son invenciones, dijo en un mensaje de Twitter, de grupos de derecha, incluso nazis. Más allá de eso, lo que usted entregó es realmente, y lo que su equipo entregó a los investigadores, son indicios serios, no ingenuidades de que están siendo interceptados, magistrado. Yo respeto mucho la opinión del señor presidente, entre otras cosas, porque vuelvo a repetir, él es el jefe del Estado, es la suprema autoridad administrativa, es el jefe de gobierno, simboliza la unidad nacional, y respeto sus opiniones que pueda dar verbalmente en cualquier escenario público o por escrito a través de cualquier medio de comunicación, inclusive a través de las redes sociales. Y yo no en relación con ello, porque cualquier cosa que diga es una respuesta a una opinión de un servidor público, sea él el presidente de la República, un ministro, otro magistrado de la Corte, e inclusive en relación con cualquier ciudadano. Y nosotros debemos estar alejados de cualquier situación que formulen ellos, inclusive el señor presidente de la República, y simplemente debemos ser respetuosos de esas. El día en que una opinión de ellos, y en el caso del señor presidente o de sus funcionarios, se traduzca en una decisión que deba ser objeto de análisis por una corporación como a la cual yo pertenezco, pues haremos el análisis correspondiente de esa manifestación, y en ese sentido adoptaremos las decisiones que correspondan. Los jueces, Juan Roberto, los jueces debemos obrar, y las corporaciones judiciales son los jueces, debemos obrar a través y decir lo que tenemos que opinar, o más que opinar, lo que tenemos que resolver a través de los autos y las sentencias. Magistrado. Las consideraciones que haya sobre el particular, allí las pondremos. Y si hay algún momento en que uno no está de acuerdo con una decisión que adopta una corporación, por ejemplo, la que pertenece, para eso están las aclaraciones de voto o los salvamentos de voto, pero en ningún caso yo opino sobre lo que quiera señalar a cualquier autoridad, inclusive el señor presidente de la República, y solo respeto lo que él señala. Magistrado, en las reflexiones que usted ha hecho desde que tiene esos indicios, esas sospechas o esas certezas de que está siendo interceptado usted y su familia y su equipo, en ese portafolio de certezas está la de que a usted lo están siguiendo por decisiones, por procesos que usted lleva puntualmente, casos sensibles que lleva en su despacho en la Corte Constitucional. Valga la pena aquí señalar, Juan Roberto, se trata de probabilidades. No tengo certeza sobre el particular, y por esa razón lo que he señalado en mi comunicación es una serie de presuntas irregularidades que se pueden dar y que obligan a tomar los correctivos, primero que todo las prevenciones, y en segundo lugar los correctivos a que haya lugar. Lo advierto así porque en realidad yo no formulé ninguna denuncia contra una persona determinada o una agencia. Lo que estoy haciendo es narrar una situación que considero eventualmente irregular y que puede ser objeto de análisis
por parte de la persona a quien yo le dirigí la comunicación, que era el presidente de la Corte Constitucional, pero él a su turno consideró que eventualmente eso podía dar lugar a una investigación y por eso citó a la Corte, a la señora Fiscal General de la Nación, y en sala plena compartió mi comunicación y le hizo entrega de ella a la señora Fiscal. Ahora, la señora Fiscal es la que determina si eso constituye o no un hecho punible, si hay lugar a iniciar una investigación, etcétera, y yo respeto su opinión en esa calificación, y a partir de ahí, con base en las investigaciones, pues habrá lugar a definir si hay certezas de esas probabilidades o no. Pero hasta ahora tenemos unos elementos de juicio, digámoslo en términos judiciales, es una serie de indicios que nos permiten suponer que se están dando ciertas situaciones que aparentemente son irregulares y que a su turno, en el caso particular en quienes habla, pues se han presentado de manera concreta conmigo, con mi señora esposa y a su turno, que es árbitro, y en otras actuaciones o con motivo de su análisis de su hoja de vida, y a su turno en relación con, otra vez de nuevo en mi despacho, con algunos magistrados auxiliares. Y eso es lo que nosotros estamos obligados a verificar qué es lo que está sucediendo y a su turno entregar y poner en conocimiento, primero de todo, la autoridad interna de la corporación, que es nuestro presidente, y él a su turno ponerle en conocimiento de la autoridad correspondiente. Es decir, no es solo usted, magistrado Ibáñez. Yo puedo responder por lo que, digamos, por la situación particular y concreta, pero yo no conozco ninguna situación parecida, idéntica o similar de alguno de los otros compañeros de la Corte Constitucional. Punto número uno. Y a su turno, solo tengo rumores que han venido siendo analizados en relación con magistrados de la Corte Suprema. Otros han lanzado ya la mano en relación con la JEP, como sucedió ahora a partir de estos análisis que se han planteado con base en lo que hemos nosotros dicho a partir del 14 de junio. Y ya aparecen entonces otras situaciones que no sé si se estén dando o no, pero que serán objeto o materia de investigación. Hay unos debates públicos y a partir de eso hay unas investigaciones, además periodísticas muy importantes, de investigación sobre el particular, y simplemente todo ello deberá conducir a que más adelante las autoridades correspondientes determinen exactamente quiénes son las personas que puedan estar afectadas por esas situaciones que yo llamo regulares. Claro. Obviamente en mi caso particular, vuelvo a repetir, yo no me considero víctima de nada, simplemente yo considero que debo cumplir con el deber que la ley me impone de informar a la autoridad correspondiente, en mi caso al presidente de la Corte Constitucional, para que se adopten las medidas de prevención que correspondan, y si hay un proceso judicial, allá que lo adelanten, yo no me constituiré en parte de ninguna naturaleza ni nada, porque no estoy pidiendo ningún tratamiento especial por esa razón, y por lo tanto debo mantener mi condición absolutamente imparcial, objetiva, transparente y cumpliendo objetivamente con mis funciones como lo sigo haciendo. Usted, magistrado Ibáñez, con todo esto que está pasando, ¿qué tanto cree que el aparato estatal está blindando a nuestros magistrados? No, yo sobre eso no puedo opinar, porque justamente a partir de todo lo que ha surgido, especialmente a partir no solamente de una comunicación que yo envié, ha habido una serie de solicitudes formales que en su momento algunos otros funcionarios judiciales, comenzando por en su época el presidente de la Corte Suprema de Justicia, elevó ante las autoridades correspondientes a partir de algunas sospechas que algunas presentaron sobre el particular. A partir de ahí, pues simplemente se han obtenido informaciones por parte de las distintas corporaciones o de algunos magistrados, y en mi caso, con base en la información que yo obtuve en su momento, algunas otras corporaciones, que fue compartida como, por ejemplo, en escenarios como los encuentros de la jurisdicción constitucional o los encuentros de la jurisdicción contencioso administrativa o los encuentros de la jurisdicción ordinaria, y donde uno tiene la oportunidad de compartir, de departir y de intercambiar situaciones o opiniones con los demás, pues uno tiene algunos elementos que le permiten concluir que hay que adoptar una medida preventiva para que a partir de ahí, cualquiera que sea, institución oficial o no oficial, un particular, una persona que está por fuera de la ley, etcétera, adopte una postura que pueda uno llegar a, de pronto, interferir en su trabajo, no afectar, para evitar que justamente lo afecte y uno continúe ejerciendo su función sin ningún problema. Entendiendo ya magistrado, estamos cerrando este diálogo. Tal vez una pregunta final, y más que una pregunta, una reflexión.
qué molestia este tema, un asunto que además no es nuevo. Es que estaba escuchándolo, magistrado Ibáñez, que a usted ya le había pasado cuando estaba puntualmente en otro tribunal y con otro caso sensible. Lo que pasó con la Corte Suprema hace ya bastantes años, que derivó en condenas, que derivó incluso en sanciones al Estado. Pero magistrado, ¿qué mensaje manda al mundo un país donde su justicia, sus periodistas y todo aquel que suene a opositor de algo termina diciendo que está interceptado? ¿Qué tanto puede golpear nuestra institucionalidad y cómo la blindamos? ¿Aló? Sí, magistrado Ibáñez, ¿me escucha? Sí, señor. Le decía que una reflexión final es qué mensaje estamos mandando al mundo cuando los encargados de impartir justicia, los periodistas, porque pasa también en muchos casos, estén siendo objeto y víctima de este tipo de indicios, de seguimientos y de chuzadas, cosas que ya habíamos visto en el pasado. Pasó con la Corte Suprema hace muchos años, pasó, incluso ha habido condenas a la nación por el tema. ¿Qué mensaje estamos mandando y cómo blindamos a la institucionalidad colombiana de un tema que parece sacado de ciencia ficción, pero que es una manera burda de buscar presionar a quienes imparten justicia? Mire, Juan Roberto, estas situaciones se presentan de vez en cuando, en distintas épocas y en distintos países. A veces en un solo país parecen cíclicas, pero para eso están los remedios que el orden jurídico y desde el punto de vista institucional, pues se dan en la Constitución, en la ley, etcétera. Y lo que ocurre a partir de ahí es que frente a esas situaciones opere como debe operar toda la institucionalidad. Y cuando me refiero a la institucionalidad me estoy refiriendo, por ejemplo, a las propias Cortes, a la Fiscalía, a los órganos de control, el Ministerio Público, etcétera, que pongan en movimiento de manera inmediata y oportuna todo su aparato para efectos de analizar, investigar y adoptar las decisiones que oportunamente correspondan. Cuando eso sucede, lo que se debe garantizar es la seguridad jurídica, la inmediata intervención para que haya, como existe en Colombia, y yo creo en las instituciones, una respuesta a esas situaciones. Y por lo tanto que la gente crea que aquí hay, y tenga confianza en ello, que aquí hay institucionalidad, que en Colombia impera el orden constitucional y el Estado de Derecho, que en Colombia impera la seguridad jurídica, que en Colombia hay jueces y magistrados y al mismo tiempo investigadores judiciales que hacen su trabajo. Y que por lo tanto cualquier situación de esta naturaleza que afecte el orden constitucional, el orden jurídico, que afecte el Estado de Derecho o que afecte los derechos fundamentales de las personas, sean naturales o jurídicas, tendrán una respuesta desde el Estado, como yo creo que la van a tener. Y yo creo, como juez, y debo tener la confianza en esas instituciones, así como yo le pido a la ciudadanía que tenga confianza en las instituciones, como por ejemplo en la Corte Constitucional, a la cual yo pertenezco. A la Corte le han confiado la guarda y la integridad de la Constitución, que es tanto como confiarle la guarda del orden constitucional y del Estado de Derecho. Y nosotros eso es lo que hacemos, y lo venimos haciendo desde el año 92 con todos los magistrados que han pasado por la Corte Constitucional, y me parece que por lo que han hecho, justamente la Corte Constitucional representa hoy, y es un legado muy importante, una institución que es respetada en todas partes del mundo. Y con base en eso, es por esa razón por lo que la gente cree en las instituciones, porque hay corporaciones judiciales como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión de Disciplina Judicial y por supuesto la Corte Constitucional, sin perjuicio del trabajo que despliegan los tribunales superiores de distrito judicial, los tribunales contenciosos administrativos y los demás jueces de la República. Todos ejercemos nuestra función para garantizar la seguridad y la tranquilidad que demanda una sociedad en la que se presentan problemas como los que me está describiendo, pero que también no son otras sociedades exentas de los mismos, que también tienen sus propias exclusas para poder garantizar que en todos los escenarios impere el orden público, el orden constitucional, el Estado de Derecho. Eso último que usted dice es clave y es la defensa de la institucionalidad por encima de todo. Pues magistrado Jorge Enrique Ibáñez, un gusto, gracias por atendernos. Sabemos que usted mismo nos decía, hay un tema de reserva judicial en torno a estas investigaciones de un tema tan sensible, a las denuncias que usted planteó. Seguiremos muy pendientes y volveremos a hablar pronto, magistrado. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Juan Roberto, y a todos ustedes, muchas gracias. Jorge Enrique Ibáñez, Juan Camilo y televidentes de Noticias Caracol ahora, el magistrado de la Corte Constitucional, para recapitular un poco el episodio. Recordemos que el fin de semana se conoció una carta que él envió al presidente de la Corte Constitucional en la que le dice, mire, a mí me están chuzando, alguien está escuchando mis conversaciones, alguien me está siguiendo no solamente a mí, sino a mi familia y a mi equipo. Por eso él reiteró, si usted lo escucha en ese diálogo que acabamos de sostener con él, en reiteradas ocasiones, que no es solo él. Él dice, mire, es mi equipo de trabajo, es mi esposa, que también es árbitro en otros procesos también muy sensibles. El asunto es que él dice, yo entregué unos indicios, elementos, y ya la Fiscalía determinará si lo que nosotros decimos es tan grave como parece. Sí, y además, Juan Roberto, seguido a eso, pues aparece todo un aparato de las altas cortes, como lo decíamos, magistrados y presidentes respaldando, pero no solo eso, pidiendo agilidad en la investigación por parte de la Fiscalía y en los tiempos, ¿no? No, pues es que claro, es que eso es fundamental. Sí. El fin de semana hicimos una reportería con varios magistrados a raíz de esta denuncia, y lo que ha salido a la luz pública es esto, que primero no es solamente él. Hay más magistrados de otras altas cortes que dicen, a mí también me están siguiendo, mis comunicaciones están siendo chuzadas. Cuando les preguntábamos, el magistrado no nos lo dijo por razones de reserva judicial de la investigación, uno cómo se da cuenta. Él dice, temas que yo manejo terminan conocidos por otras personas. Datos puntuales de procesos específicos terminan en reuniones o conocidos por personas que me llaman a decirme, oiga, supe que usted está manejando tal tema y que usted va a tomar tal decisión. Claro. Eso tal vez es el elemento, y eso será lo que la Fiscalía va a definir. El presidente, le preguntábamos al magistrado, dijo en un trino en las últimas horas en X, en su cuenta en X, le dijo al magistrado, hombre, no caigan en ingenuidades, eso no es el Estado, esos son grupos neonazis y de extrema derecha que nos quieren poner a pelear al gobierno, que es el Ejecutivo, con la Corte Constitucional, que representa, entre otros, a la rama judicial. Y después, en un discurso de ascenso de generales de la policía, reafirmó y dijo, esos son cadenas de WhatsApp. Ah, sí. Pues, que eso es pura desinformación. Pues veremos qué dice la Fiscalía, ¿no? Si son cadenas de WhatsApp, si son chismes, si son temores infundados o si realmente estamos hablando de un asunto clave.